tribunales. Cuando usted habla de proactividad, quiere decir que frente a esta, digamos, que ha sido el trabajo más común de estas figuras, cuando usted habla de proactividad, quiere decir que va a asumir responsabilidad en problemas ciudadanos que salgan sobre eso y decir la suya. Pregunto. Bueno, en primer lugar, gracias por la pregunta. En primer lugar, yo tengo que decir que no entro a discutir ninguna opinión, y menos tan legítimamente formulada en un pleno por un grupo municipal. Cada grupo marca su política y tiene sus opiniones. Y lo que tengo que hacer es conocerlas por una parte, estudiarlas por otro y en tercer lugar respetarlas. Yo sí lo que quiero decir es que, efectivamente, si reducimos el papel de defensor del ciudadano a la mera recepción de quejas puntuales de los ciudadanos, que son absolutamente importantes y que hay que atender con todo mimo y con todo cuidado y resolverlo, y que son quejas normalmente privadas, y que son quejas que efectivamente a veces tienen que ver con ámbitos muy concretos, absolutamente valiosos. Yo creo que desperdiciaríamos buena parte de nuestras posibilidades. Entonces lo que quiero decir es que junto a las quejas de ruidos, de tráfico, de urbanismo, etcétera, 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 que se vienen dando con frecuencia y que me imagino que habrá que seguir atendiendo y ojalá resolviendo, así como cualquier otra queja que presenten los ciudadanos sobre temas de tráfico, sobre temas de impuestos, sobre temas, etcétera, etcétera, mi actitud es abrir hacia nuevos problemas que a veces se nos quedan olvidados y que posiblemente sean bastante más beneficiosos para establecer un marco de convivencia más allá de la mera queja puntual que, repito, habrá que atender. Entonces, la actitud proactiva mía es no solo y exclusivamente limitarme a tener un papel pasivo de recepción de quejas o demandas, sino tomar una iniciativa sobre aquellos problemas que detestemos o que yo deteste o que en mi diálogo con la ciudadanía deteste, sobre los problemas que en Segovia se puedan ir planteando y que pueden ser problemas de igualdad, que pueden ser problemas de medio ambiente, que pueden ser problemas de accesibilidad, que pueden ser problemas de atención a grupos y colectivos, en fin, con problemas de desigualdad, que pueden ser problemas incluso a veces sociales, culturales, etcétera, 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 etcétera. Yo hablaba antes del tema de la juventud, yo hablaba, etcétera. Entonces, yo creo que muchas veces, ante la administración, no solo y exclusivamente hay que tener una presencia quejumbrosa, sino también hay que tener una presencia activa, propositiva, proactiva, de lanzamiento de iniciativas para que, entre otras cosas, la propia administración, que a veces se ve muy envuelta en las rutinas, en las burocracias, etcétera, etcétera, sea capaz incluso de recibir un cierto, digamos, aire fresco. Esa es mi opinión. En relación con esto, hemos chocado un poco por... Sí, perdón. En relación con lo que estaba comentando, nos choca un poco con que sus iniciativas van a ser no vinculantes, o bueno, si sean no vinculantes, de hecho, con lo que se pueda proponer a distintas concejalías. No sé si eso incluso implicaría a lo mejor un cambio de estatutos para que esa reactividad se llevara a cabo de una forma real. Bueno, el cambio de estatutos, en todo caso, yo creo que se vería y se necesitaría cuando la propia realidad desbordara el estatuto. O sea, creo que en este país somos muy aficionados a cambiar las flores y no cambiar las raíces de los árboles. Creo que a veces somos muy aficionados a cambiar las apariencias, las normas, pero luego, en fin, no cumplirlas, ¿no? Yo acepto el estatuto tal y cual está. Y si queréis que os diga, hay cosas que incluso empezaría a cambiar del estatuto y de su propia redacción de lenguaje sexista. Eso de entrada. Por eso veréis que intencionadamente he utilizado el concepto de ciudadanía y no solo el concepto de ciudadano. Yo soy defensor del ciudadano, pero prefiero ser defensor de la ciudadanía. Y si hubiera otra persona de género femenino, pues sería defensora de la ciudadanía. Bueno, quiero decir que si hay que cambiar el estatuto, no tengo la menor duda que se cambiará, pero me da la sensación de que antes de empezar a cambiar el estatuto
vamos a empezar a hacer que el estatuto tenga que cambiar. Y tenga que cambiar por la propia necesidad de la dinámica de trabajo. Por otra parte, yo creo que aquí está en juego una cosa que es muy importante en la ciudadanía, y es no tanto el poder imperativo, o sea, ese de imponer cosas, sino el poder de convicción. Y yo creo que es mucho más importante en mi papel la autoritas, y perdonad que hable en términos un poco de latinajos jurídicos, la autoritas más que la potestas. O sea, yo creo que es más importante la autoridad de una opinión, de una recomendación, de un informe, que por supuesto el mismo poder ejecutivo de llevarla a cabo. Yo estoy absolutamente convencido que cualquier opinión que el defensor del ciudadano haga hacia los poderes ejecutivos, Junta de Gobierno, el Pleno del Ayuntamiento, etcétera, etcétera, serán atendidos siempre que evidentemente tengan toda la fuerza argumental y toda la autoridad suficiente como para que sea atendido. Yo creo que ese es el peso de la autonomía, yo creo que ese es el peso de la independencia de la figura. No estoy en el juego de la disputa política. Y no estoy en el juego de la disputa política no por exclusión, ni por estar por encima del bien y del mal, no es eso, sino sencillamente por contribuir más positivamente hacia un diálogo creativo, hacia un diálogo fecundo, hacia un diálogo de resolución real de problemas y no solo de intereses domésticos. Es evidente que si la institución municipal, el gobierno local, fomenta esta figura y crea esta figura, no es para luego ignorar sus recomendaciones y sus criterios, es evidente. Nada, yo también una puntualización muy breve. Efectivamente no es incompatible en absoluto que el hecho de que la función y la competencia que tenga el defensor del ciudadano, el defensor de la ciudadanía, sea no vinculante, no sean ejecutivas. Eso mismo existe, haciendo alusión, como decía al principio, en el ámbito central, con el defensor del pueblo, con el procurador del común en el ámbito autonómico, y aquí también. Pero es mucho más importante ese peso que pueda tener una mera recomendación, ese poder de convicción que dirija y que traslade a los diferentes departamentos municipales o al pleno municipal o a la Junta de Gobierno. Es más importante eso en muchas ocasiones que simplemente que fuera una resolución vinculante. E insisto, no es incompatible ni mucho menos. Esa labor proactiva se puede traducir en una recomendación que bien trasladada y argumentada, como ha dicho Rodrigo, cause un efecto importante y llegue a resolverse en favor, en principio, de aquella persona que presenta esa propuesta, esa sugerencia o esa queja en la Administración. También parte de las críticas en el último pleno que llegaban por parte de algún grupo municipal se centraban en que el informe del defensor del ciudadano se presenta en un pleno extraordinario con el gasto que ello comporta. No sé si eso también es un aspecto que cabría revisar o no, o atender esa postura de este grupo, o qué plantearon que tiene. Yo creo que si condicionamos o limitamos o lo que estamos viendo es los 2.000 o 3.000 euros que pueda suponer un pleno municipal, estamos valorando eso más que todo un cauce de participación ciudadana, no solo de recepción de quejas y demandas ciudadanas, como decía Rodrigo, sino una labor de una institución, de una nueva, de siembra de ciudadanía. Me atrevo a decir, si queremos equiparar una labor de siembra de ciudadanía, una labor de atención al ciudadano, de abogar por sus derechos y sus intereses frente a la administración local o derivarlo a cualquier otra, pesa más. Me parece que es evidente que en una balanza va a pesar mucho más un cauce de participación ciudadana, de diálogo con la ciudadanía, de siembra de ciudadanía, de atención a sus demandas y sus quejas. Tiene que pesar mucho más que el coste de un pleno extraordinario para que el defensor del ciudadano pueda presentar su informe, cuestión que se puede estudiar y se puede incorporar a un pleno que en lugar de durar 7 horas dure 15, no hay problemas. Por capacidad de trabajo no va a ser. O sea, me parece que si toda la queja o la posibilidad de cuestionar esta figura va por ahí, me parece insignificante absolutamente. Dentro de esa toma de iniciativas, ¿tiene ya idea de por dónde podrían ir
el trabajo? ¿Habéis detectado ya algún problema en el que le gustaría poner las personas? Sí, mi trabajo ahora es, como no puede ser de otra forma, en primer lugar, aterrizar en el espacio, en el contexto, ¿no? Y una de las cosas que he hecho ha sido leerme, las tenéis todos a vuestra disposición en la página del Ayuntamiento, todas las memorias que se han ido elaborando año a año, desde el año 2003, que es la primera. Es una lectura muy, a veces, cansina, muy farragosa, pues las memorias ya sabemos que son bastante aburridas, pero en mi caso era imprescindible y yo creo que siempre interesante. Y claro, pues hay una serie de temas que hay que atender, hay una serie de demandas, que incluso algunas de ellas sí que están suficientemente enquistadas y que efectivamente en algún caso puede ser un problema de estricto cumplimiento de legalidad, de leyes, ¿no? Pero bueno, realmente como me imagino que esas demandas van a seguir planteándose, y me refiero a temas de convivencia, temas de ruidos, temas de multas, etcétera, etcétera, pues iremos dándole vuelta a todos esos temas que son ineludibles, que son inevitables y además son demandas reales de los ciudadanos, etcétera. Pero yo creo que, por ejemplo, y si quieres hay, aparte de lo que he dicho, dos temas que me resultan especialmente interesantes y especialmente problemáticos y especialmente dignos de trabajar y que ya se están trabajando. Y cuando me refiero a trabajar, digo asumirlo desde la propia defensoría del ciudadano, de la ciudadanía. Uno es el tema de las desigualdades. Yo creo que el tema de la desigualdad es un tema que a algunas personas, yo creo que a todos, nos cruje el alma, sinceramente. Y hay muchas desigualdades y tenemos que atenderlas hasta donde sea competencia, no solamente mía, sino de la institución en la que yo estoy incluido, atenderlas, claro, porque estamos hablando del ámbito local, del ámbito municipal, y no del ámbito autonómico ni del ámbito estatal, lógicamente. Pero hasta donde se pueda llegar, habrá que llegar en la atención al tema de las desigualdades. Y las desigualdades tienen muchos itinerarios, desgraciadamente. Hay desigualdades de género, hay desigualdades económicas, sociales, hay desigualdades culturales, hay desigualdades digitales, hay desigualdades multiculturales, etcétera, etcétera. Ese es un tema que a mí me preocupa y en el que tengo una especialísima sensibilidad, ya no solamente como defensor, sino como persona, y yo me imagino que comparto con todos vosotros y todas vosotras. Y en segundo lugar, hay un tema que también me interesa mucho y que ya estaba hablando con la concejala de turno, y es que vivimos en una ciudad que es honrosamente y merecidamente patrimonio de la humanidad. Y eso, sinceramente, es mucho. Yo creo que a veces los ciudadanos de Segovia no somos excesivamente conscientes de lo que eso significa. Eso es un privilegio, pero también es un compromiso, desde muchos puntos de vista. Y no solo es un compromiso hacia atrás, hacia la memoria histórica, sino que es un compromiso hacia el futuro, hacia adelante. Y es una inmensa oportunidad. Bueno, pero yo creo que paseando por Segovia hay muchas cosas muy interesantes de cuestionar vinculadas a Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Y si queréis pongo una, en especial, por la que tengo un especial interés y sensibilidad, que es el tema de la accesibilidad. O sea, ¿cómo hacemos una ciudad patrimonio de la humanidad, una ciudad histórica, una ciudad accesible? Y os diré una cosa. Pienso que la accesibilidad, empezando por la física, la famosa barrera arquitectónica, la accesibilidad es la primera condición y el primer paso para que vivamos en una sociedad inclusiva. Y una sociedad inclusiva es una sociedad donde todos seamos diferentes y todos seamos iguales en un mismo par. Entonces, ese es un reto muy grande. Y yo he participado en congresos nacionales, internacionales, algunos organizados aquí mismo en Segovia hace años, he participado en Barcelona, he participado en Ávila, etcétera, etcétera, en congresos sobre patrimonio accesible. Y, en fin, el tema sí que lo hemos trabajado, no es un tema fácil, obviamente, y tampoco se trata de cuestiones tontas ni de pedir imposibles, por favor. Cuando se habla de accesibilidad, no se trata de que yo quiera subir en silla de ruedas a la Torre Juan II del Alcázar. No se trata de eso. Si no se puede subir en silla de ruedas a la Torre Juan II del Alcázar, pues no se sube, punto. No hay ningún
pero que una cosa sea difícil no quiere decir que sea imposible en la sociedad en que vivimos desde el punto de vista de medios de solución alternativas, etc. Y creo que hay muchas experiencias en España, la Lámpara de Granada, etcétera, 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 etcétera. Entonces, son temas así. Yo sé que esos temas el ciudadano en particular no los va a plantear. Como mucho te lo puede plantear en la calle, hablando con unos o con otros, en la cola del pescado, en la cola del pan, que suelo hacer con frecuencia. Pero realmente alguien tiene que ocuparse de esos temas genéricos, pero igualmente problemáticos, plantearlos a la administración pública. ¿Y plantearlos cómo? Pues plantearlos en una actitud de diálogo, en una actitud proactiva, en una actitud abierta, en una actitud de búsqueda de soluciones, en una actitud incluso de implicación y de colaboración de las distintas instancias de la propia administración. Y este también es un problema que a veces sufrimos y yo creo que lo tenemos todos. La administración es a veces tan grande, tan ambiciosa y tan mastodóntica que a veces se caminan paralelos, y a veces es necesario buscar sinergias, ¿no? Y trabajos en común, etc. No sé si con esto gustaría... Me gustaría preguntarle también, ha dicho que tiene mayor proximidad con la infancia y la juventud, ¿de qué manera quiere conseguirlo? Pues mira, una cosa que me parece que es evidente y es sencillamente teniendo presencia. Y teniendo presencia en distintas actividades, teniendo presencia en distintos centros, teniendo presencia incluso allí donde fuera posible en los distintos diseños curriculares y experiencias pedagógicas, en muchos casos de innovación docente, que se hacen en los centros. O sea que casi una primera, digamos, avance sería la presencia. O sea, sé que el defensor del pueblo no esté encerrado en un despacho en el ayuntamiento esperando a que alguien venga, sino que el defensor del pueblo vaya, y vaya donde están los problemas. Y donde están los problemas no en el sentido negativo, sino en el sentido abierto, en el sentido de futuro. Así que una primera experiencia sería ofrecerme a todos los centros de Segovia para que cuenten conmigo para cualquiera de sus actividades, charlas, pequeños encuentros, actividades de innovación, etcétera, etcétera. Eso empezando por primaria, si no hablo incluso de preescolar. Pero si pasamos hacia arriba, yo creo que todos en este país estamos especialmente preocupados por un periodo educativo que es la ESO y el bachillerato, pero especialmente la ESO. Y yo creo que ahí, en muchos centros, yo sé que se están haciendo seminarios, talleres, etcétera, etcétera, talleres de igualdad, talleres de participación, talleres contra la violencia, talleres de etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí la presencia del defensor del ciudadano podría ser interesante. Y podría ser interesante no por razones personales mías, que como podéis imaginar, esto puede suponer una agenda bastante cargada de actividades, sino sencillamente por de nuevo volver a estar en contacto con la ciudadanía. Y a nivel universitario sí que tengo distintas iniciativas, especialmente con los distintos másteres que se organizan en Segovia. Buena parte de la colaboración que yo he tenido con el ayuntamiento en otros años, y al que antes Clara y Andrés se referían, precisamente eran trabajos de demanda de aula con determinadas necesidades y con determinados servicios del propio ayuntamiento. Hablemos del tema de la droga, hablemos del tema de género, hablemos del tema de movilidad, hablemos del tema del turismo multicultural. Yo he dirigido TFM, trabajo en el máster, precisamente sobre todos esos temas. Así que yo creo que sería interesante que también pudiéramos implicar a estos másteres. En Segovia hay 3 másteres actualmente, impartiendo en el campus María Zambrano de Segovia. El más viejo, entre comillas, es el máster de comunicación con fines sociales. Yo estuve ahí desde el primer día, desde la primera hora, hasta el año pasado que me jubilé, y siento absoluta vinculación con él. En segundo lugar, hay un máster de investigación social, que además es multidisciplinar, magisterio, publicidad, derecho, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, hay un máster de mediación. Y ese máster de mediación está a caballo de comunicación y de derecho. Y yo creo que en alguno de esos másteres podíamos reivindicar y podíamos proponer distintas colaboraciones desde el punto de vista de trabajo y de intereses mutuos. A ellos posiblemente les interesen temas de práctica, a ellos les interesen temas de investigación, a ellos les interesen tutorizaciones de determinados proyectos, etcétera, etcétera, etcétera.
no sé si estoy siendo demasiado ambicioso, creo que sí, pero yo creo que, como se suele decir, para quien quiere trabajar siempre hay tajo. No sé si Victoria te... Yo sé que el cargo le hace mucha ilusión una vez jubilado ya del INSTI de la universidad. Me hubiese gustado también formar parte, en este caso en lugar de defensor, del equipo de gobierno de Clara Lupero. Javier, eres absolutamente incorregible, hablando coloquial. No, yo, el equipo de gobierno está muy bien como está y además ha sido un gran acierto la elección que la alcaldesa ha hecho con su equipo de gobierno en esta nueva legislatura. Yo estoy absolutamente convencido que hay personas absolutamente importantes, valiosas, puntos, ¿no? Mi trabajo ahora está donde está y empezaba diciendo que ojalá no generara frustración con todo esto que os estoy adelantando y que yo mismo, según lo voy diciendo, casi me va dando miedo. Así empieza todo. Porque, claro, sinceramente veréis que os estoy dando demasiados titulares. Luis. Necesitaría algunos datos así biográficos, de fecha de nacimiento, cuándo llegaste a Segovia, un poco, ¿está casado? ¿No? Esas cosas. Bueno, supongo que algunos sabréis que llevo en Segovia toda mi vida profesional, yo soy extremeño, como decimos por mi tierra del norte de Extremadura, pero bueno, toda mi vida profesional he estado en Segovia y siendo muy castizo y muy popular, pues ya sabéis aquel refrán que decían nuestros pastores, ¿no? Que uno es de donde come y no de donde nace, ¿no? Bueno, entonces soy segoviano, y en fin, la verdad es que toda mi vida la he dedicado al trabajo cotidiano. Javier decía antes que por qué no había dado un salto, pues no entró en confesiones particulares ni biográficas, pero muchas veces he rechazado en otros tiempos participar en la vida política y sin embargo siempre estaba implicado en la vida política ciudadana, cultural, educativa, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que he trabajado en el instituto como catedrático de filosofía y ahí hemos hecho muchas cosas y no, en fin, es cuestión de echar la vista atrás. Luego desde el colegio universitario, cuando existía el colegio universitario independiente de Caja Segovia, extinta Caja Segovia, también, en fin, junto con mi hermano Juan Antonio, pues tuve el honor de poner en marcha la titulación de Publicidad y Relaciones Públicas y aquí mismo veo a algunos alumnos precisamente nuestros y míos. Y por otra parte, bueno, pues a partir de ahí pues siempre estaba implicado, como decía antes Clara, en determinados proyectos culturales, educativos, creativos, artísticos, periodísticos. Colaboré durante largos años con el norte de Castilla, cuando aún estaba la redacción aquí, en la plaza, y se creó la edición Segovia. Y luego colaboro ya desde hace largos años pues, con la crítica de arte en el Adelantado de Segovia. Pero a su vez he colaborado con, yo creo que todas las televisiones analógicas y después digitales que ha habido en Segovia y que hay en Segovia. Y bueno, y encantado y así lo pienso seguir haciendo. No sé si... Hombre, permítame que insista. ¿Me dices la edad y si estás casado o no? A ver. Como te he dicho, estoy jubilado. Antes ha dicho Javier que estoy jubilado, pues quiere decir que, y si me lo permitís, y no es una broma, hoy cumplo 66 años. Bueno, felicidades, no lo sabía. Yo soy muy prudente con los temas privados. Qué buen momento para dar. Bueno, 66 años, hoy. Y a su vez, por lo que se refiere a la vida civil que te interesa, te diré que estoy separado y en fin, tengo 2 hijos, conocidos por lo menos alguno de ellos en Segovia, mi hijo Rodrigo, en fin, entre otras cosas me imagino que muchos lo vincularéis con un proyecto absolutamente maravilloso de Segovia y envidiable, que es La Uña Rota, la editorial, La Uña Rota. Y bueno, y con otros muchos, ahora no está aquí en Segovia, ni siquiera en España, pero bueno, no sé, Luis, ya... Pues
¿Políticamente has militado en algún partido o actualmente estás en algún partido? Políticamente yo me imagino que la militancia es una necesidad vital, ¿no? A determinados momentos. Milité hace mucho tiempo, pero cuando digo mucho tiempo estoy hablando de la época de la dictadura. O sea que uno desgraciadamente ya tiene memoria. Entonces sí milité, y en la época de la transición, cuando vine aquí en Segovia también, es más, lo diré, que por un partido, pues incluso me presenté a las primeras elecciones municipales de Segovia, en el año 1979. ¿Por qué partido? Pero no, ya hace mucho tiempo que no milito en ningún partido. Ahí está. Ah, sí, pues no, venga, dime qué partido. ¿Qué partido era? ¿El PC? Sí. Pero vamos, ya hace muchos años que no tengo ninguna militancia. Militancia en el sentido de carnet, de participación, no. Sí tengo toneladas de carnet, pero son todos culturales, fines sociales, etc. Pero vamos, nada. No sé si estas cosillas. Pero si quieres, Luis, te mando el currículum y acabamos antes. Bueno, ¿alguna preguntilla más que queráis hacerme? Yo, bueno, aclaro, pero si acaso, alcaldesa, si hay alguna reacción relativa al comunicado excesivo sobre los bomberos.